Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Lucas. Lucas, por favor, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer de los versículos 19 al 31. Y vamos esta mañana a estudiar acerca de una historia muy interesante, muy significativa, y que nos deja una tremenda, no solo enseñanza, sino diría yo un tremendo desafío para cada uno de nosotros. Lucas, capítulo 16, versículos 19 al versículo 31. Vamos a esperar que todos estén ahí para dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así, Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresques mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Vamos a orar antes de continuar con la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Padre mío, en el que podemos apartarnos y podemos concentrarnos, Señor, en lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Permite que podamos estar atentos, concentrados. Permite que tu siervo pueda expresar con claridad lo que tú nos quieres impresionar en nuestras vidas. Ayúdanos no solo a entender por medio de la iluminación del Espíritu Santo, sino más aún, permite que podamos ser desafiados a poner en práctica lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Te lo pido y te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace muchos años atrás hubo un hombre llamado James Randolph Rogers que fue condenado a muerte por el asesinato de una maestra de 75 años y otras personas.
Cuando ya llegó el momento de su ejecución por pena de muerte, habiendo pasado ya algún tiempo en el pasillo de la muerte, que es esa espera terrible y tormentosa que tienen los condenados, se dice que él en ningún momento perdió su humor ni su sarcasmo, al punto de que cuando estaba ya a punto de ser ejecutado, en ese contexto, allá en Springfield, fue ejecutado a través de dispararle. Pusieron una especie como de madera, de plancha, donde habían unos hoyos. Y en esos hoyos ponían el fusil para dispararle y de esa manera ejecutarlo. Cuando, después de haber hecho sus oraciones, el sacerdote luego se le pregunta: ¿cuál es tu último deseo? Y él los queda mirando y les dice: ¿y si yo pido algo, me lo van a dar? Bueno, es la costumbre, es el ritual que siempre, ¿verdad?, si está en manos de poder hacerlo, siempre se les concede un último deseo a las personas que ya están a punto de morir. Entonces él, mirando, ¿verdad?, y sonriendo alrededor, dijo: solo quiero una cosa, no me la nieguen, pásenme un chaleco antibalas. Bueno, obviamente no se lo pasaron. Echó al agua su última oportunidad de pedir algo, ¿verdad? Bueno, falleció, aún así en su muerte tan dolorosa y terrible, no estaba arrepentido y aún tomaba en broma, ¿verdad?, esta situación. Sin embargo, aquí nosotros vemos una historia totalmente diferente, porque también vemos a un condenado que ya no tiene otra opción, un condenado que llegó a su destino final y que también está pidiendo su último deseo. Miren lo que dice, por favor, acompáñenme nuevamente a la lectura de los versículos 27 y 28. Voy a pedir que todos lo leamos, por favor, pausadamente, respetando las comas, los puntos, con voz fuerte y clara. Versículos 27 y 28. Estamos en Lucas 16. Dice así: entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vamos a ver esta mañana el ruego de un condenado. La situación actual de este hombre describe a la perfección el terrible destino de miles y millones de personas que están a nuestro alrededor y que van rumbo al infierno. Muchas de las personas que tú ves en tu día a día, en tu trabajo, en tus estudios, en tu universidad, en tu colegio, en tu barrio, en el negocio de la esquina, en el supermercado, en cualquier lugar, muchas personas que están a tu alrededor, muchos de ellos no lo saben o se mofan de aquello, como este condenado a muerte que les comenté en un principio, que fue una historia verídica. Se burlan de lo que podría venir en el futuro. Sin embargo, ellos realmente no entienden el terrible destino que les espera. No asimilan la terrible condenación que en algún momento van a tener que sufrir, no un día, ni 2, no 5 años, ni 10, ni 20, ni 90 años, sino por la eternidad, para siempre. Un lugar de tormento horrible, donde el gusano de ellos, es decir, su cuerpo en putrefacción, no se muere. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego está ahí ardiendo día y noche. Aquí nosotros vemos 3 aspectos de lo que este condenado está pidiendo. Está rogando, ya estando en el lugar de tormento, ya estando en el lugar de su condenación, ya estando en el lugar de aflicción, él solo tiene una petición. Y esa petición se enfoca en 3 aspectos importantes que el día de hoy nos pueden servir a ti y a mí como un desafío. Para nosotros darnos cuenta de que muchos que están a nuestro alrededor van
a un rumbo de perdición. Y tú y yo, nosotros, podemos llegar a ellos con el Evangelio y darles la oportunidad de que ellos cambien el rumbo del camino ancho que va a la perdición por el camino angosto que va a la vida eterna. Pasan del reino de Satanás al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pasen de la oscuridad a la vida y la luz eterna. Pasen de la muerte en sus delitos y pecados al perdón y la reconciliación en Cristo Jesús. En primer lugar, este condenado hace un ruego. Dice en el versículo que acabamos de leer, bueno, voy a leer allá, ¿verdad?, en Lucas 16, 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Está rogando al padre Abraham, a su antepasado, para que haga un gesto de amor y de misericordia y envíe a alguien a hablarle a su familia. No pierdas tu texto acá, pero acompáñame en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, que nos aporta un poquito más acerca de esto. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, Mateo 28, 19 y 20, ¿lo tienen? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo este condenado a su padre Abraham? Que una persona fuese enviado. Que una persona fuese enviado. Que un siervo dispuesto fuese enviado. Que cualquier persona que tuviera la bendición de ser un hijo de Dios fuese enviado. ¿Y qué nos dice Mateo 28, 19 al 20? ¿Cuáles son las últimas palabras? Esta vez, no de un condenado, sino del mismo Señor Jesucristo, poco antes de ascender a su Padre, después de su resurrección, en cuerpo glorificado, para sentarse en la diestra de Dios Padre. Cuando Él dice: todo poder, toda autoridad, toda potestad me daba en el cielo y en la tierra. Y miren lo que dice el versículo 19. Miren lo que nos dice este versículo. Mira lo que te dice este versículo. Por tanto, id. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como siervos de Dios, como hijos de Dios, como discípulos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido enviados. Pero la pregunta: ¿hemos ido? ¿Hemos ido a persuadir a alguien en nuestro entorno para que no vaya a un lugar de tormento? Romanos capítulo 12, por favor, no pierdas tu texto ahí en Lucas, pero en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, los versículos 13 al 15, nos dice la palabra del Señor. Romanos 12, 13 al 15. Dice, no es esa la cita, perdón, me equivoqué. Ya, Romanos 10, no es 12, Romanos 10, 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Esto era algo que necesitaba haber oído este hombre rico antes de ir a la condenación. En esta historia, porque esta no es una parábola, es una historia. Una diferencia trascendental entre una parábola y una historia es que en las historias se mencionan los nombres de algunos de los personajes, como es mencionado acá. ¿Te acuerdas de Lázaro, que es mencionado en esta historia? Por lo tanto, esto fue una historia real. Así como que las que yo le compartí en el principio, en la introducción, esta es una historia que ocurrió en algún momento de la historia humana. Y miren lo que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es algo que el rico no hizo. Sigamos la lectura. ¿Cómo pues invocarán para ser salvos a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber, miren lo que dice, quien les predique? Es necesario que vayamos y compartamos la palabra del Señor. No es suficiente el hecho de ser hijos de Dios, sino que Dios nos permite estar en esta tierra con un propósito, para que podamos nosotros compartir estas buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, y podamos nosotros llegar con el Evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor. A eso, hermanos, hemos sido enviados. Dios ya nos encomendó, ya nos envió. Este condenado estaba pidiéndole a Abraham que enviara a alguien. Como alguien no llegó a su vida, él ahora se está dando cuenta de la realidad y ruega para que alguien vaya y comparta el Evangelio. Nosotros ya hemos sido enviados. ¿Estamos realmente cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Jesús acostumbraba a salir y recorrer las ciudades, pueblos y aldeas predicando el Evangelio y el reino de Dios. Miren lo que dice Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. El versículo 6. Marcos capítulo 6. El versículo 6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría, esto es Jesús, recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miren lo que dice Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas. ¿Cuántas ciudades? Todas. Y en todas estas ciudades, ¿qué es lo que hacía? Las recorría. Una por una. Recorría Jesús todas las ciudades, y no solo las ciudades grandes, también, ¿qué dice? Y aldeas. No se le escapaba nada al Señor, ni nadie. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, de que el Mesías, el Salvador del mundo, había llegado, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, la gente que salía a escuchar y las que no estaban ni ahí con el mensaje que él predicaba, viéndolas, dice, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así como este rico que estaba en la condenación tuvo compasión de su familia y le pidió a su padre Abraham que enviara a alguien para que ellos no tuvieran que ir a ese lugar, el Señor también tuvo compasión. La diferencia es que el rico no podía hacer nada más al respecto. Ya estaba condenado. Pero Cristo hizo algo al respecto. Miren lo que dice el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Mucha gente camina al infierno. Mas, ¿qué dice? Los obreros, pocos. Los obreros, los que están implicados en la tarea de hacer algo. No los planificadores, no los pensadores, no los filósofos, no los teólogos, no, los obreros. Nosotros, que debemos estar activos en la obra del Señor. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es su obra y nosotros tenemos el privilegio de participar en ella. Mire lo que dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, el versículo 15. Marcos capítulo 16, un pasaje bien conocido. También palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, id por todo el mundo. Mira qué responsabilidad más grande. No solo nuestra Jerusalén, no solo nuestra Judea y nuestra Samaria, sino hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Id
por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ir no es solo una actividad evangelística, es y debe ser una costumbre normal, habitual, natural en el cristiano día a día. Compartir el Evangelio con aquellos que están muertos en sus delitos y pecados para que les resplandezca la luz del Evangelio y no tengan que ir a un lugar de tormento. El condenado, el rico condenado, ya no podía hacer nada más al respecto. Y pide, ruega a su antecesor Abraham que haga algo, que envíe a alguien dispuesto, alguien que pueda llegar a su familia y advertirles de lo que él ahora estaba sufriendo. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Él ya no podía hacer nada más. Pero nosotros que ya hemos sido rescatados del infierno, tú y yo que hemos sido sacados de las llamas de la condenación eterna, hemos sido llamados a compartir estas buenas noticias. Así es que, ¿qué rogaba este condenado? Primero rogaba que un siervo, que alguien fuese enviado. Ese es el punto número 1. El ruego de un condenado es que alguien vaya y predique el Evangelio. En segundo lugar, que un testimonio fuese dado. Mire lo que dice, por favor, nuestro texto allá en Lucas capítulo 16. Estamos ahí en Lucas. Vamos al capítulo 16 nuevamente a nuestro texto. Una vez más el versículo 27, cuando dice: entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Para qué? Para que les testifique, para que les des testimonio. Un testigo es alguien que cuenta algo que vio. Tú no puedes dar testimonio de algo que tú no has visto, porque si no, serías un falso testigo. Pero si tú has llegado al conocimiento de la salvación, inmediatamente te conviertes en un testigo del Evangelio y de la gracia salvífica en tu vida. Este condenado rogaba que un testimonio fuese dado, que sea testificado la realidad. El mundo está perdido en sus delitos y pecados, enceguecido por la corriente de este mundo, cegado por el príncipe de Satanás. Y nosotros que tenemos la verdad podemos mostrarle la luz del Evangelio, siendo luminares en este mundo en medio de una generación maligna y perversa, y resplandecer con la luz de Cristo para que otros, al ver esa luz, les pueda resplandecer el Evangelio en sus vidas. Nosotros somos llamados la luz del mundo, porque somos el reflejo de la luz que Cristo brilla en nuestros corazones. En Hechos capítulo 1, versículo 8, no es necesario que lo busquen, probablemente lo sabes de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Esto solo ocurre en aquellos que han sido regenerados. El Espíritu Santo solamente viene a morar en aquellos que han recibido la gracia de salvación por medio de la fe. Si tú has recibido al Espíritu Santo, tú has recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué entonces nos da cobardía cuando tenemos que enfrentar a otra persona y tenemos que predicarle el Evangelio? Si ese espíritu vino a morar en nosotros y mora en nosotros, tenemos una tremenda responsabilidad de ser testigos. Pero me seréis testigos, dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No dice ahí, y ustedes van a dar testimonio. Mira por favor las palabras que usa el Señor ahí en su palabra. Me seréis. No es solo una actividad, no es solo una acción, es una condición de la persona. Somos testigos, porque nosotros mismos hemos experimentado la salvación en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de ser testigos.
Allí dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. No nos podemos desligar de lo que somos. Siempre es necesario que una persona testifique con su vida y con su Biblia las verdades del Evangelio. Miren lo que dice ahí mismo en Lucas, un poquito más allá. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, Lucas 24, versículos 44 en adelante. Dice, y les dijo, estas son palabras del Señor, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los salmos. Dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En toda la escritura se da testimonio del Señor Jesucristo. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí ya van dos cosas necesarias. Que se cumpla lo escrito del Antiguo Testamento y que el Jesús, el Cristo, muriese y resucitase para perdón de pecados. Pero falta una tercera cosa que es necesaria. Y lo dice en el versículo 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nuevamente reitera, y vosotros sois, ¿qué dice? Testigos. Testigos de estas cosas. No solo fue necesario que Cristo cumpliera el Antiguo Testamento. No solo fue necesario que Cristo muriera en la cruz para perdonar tus pecados y resucitara para darte la vida eterna. El Señor aquí está diciendo que también, de la misma forma, es necesario que tú y yo seamos testigos de estas cosas y compartamos el Evangelio con todos aquellos a nuestro alrededor. La palabra de Dios tiene un poderoso testimonio que debemos proclamar. Hay poder de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. No hay poder, no hay milagro, no hay señal más grande en este tiempo que un alma que se convierte a Cristo. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. No solo tiene, no contiene, no, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. No a algunos elegidos, no a algunos que hacen buenas obras, no a algunos religiosos, no a algunos emocionados o descontrolados. Dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que cree que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, como dice Romanos, para ser salvo. Que confiesa con su boca y cree en su corazón y que clama por la salvación de su alma. Aquel que recibe a Cristo por la fe, solo por la fe. Todo aquel que cree, poder de Dios. ¿Escuchaste eso? La palabra de Dios y el Evangelio tienen poder para convertir a una persona de las tinieblas a la luz admirable. Dios un día te tocó a ti y te convirtió. Dios un día salvó tu vida y te hizo una nueva criatura en donde las cosas viejas pasaron. Y aquí todas
son hechas nuevas. Ese es el milagro más grande de toda la humanidad. ¿Y sabes por qué? Porque no es un espectáculo temporal, porque no es una emoción pasajera, porque no es un entendimiento intelectual del momento, es una vida eterna. Tiene una trascendencia para siempre, jamás, por toda la eternidad. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es el poder del Evangelio que salva nuestras almas perdidas y condenadas. En Romanos también ahí el capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, lo temporal, lo momentáneo, lo de este mundo, lo de esta tierra, para nada aprovecha. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es el poder de la palabra, el poder del Evangelio. La palabra del Señor es una herramienta poderosa para traspasar el corazón de las personas más duras y más tercas de este mundo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tienes ahí? Búscalo porque es un pasaje tremendo. Subráyalo. Porque eso es lo que hizo el Señor en tu vida cuando llegó a tu corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Parte el alma la palabra del Señor. Quebranta el corazón. Porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice, y el Espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo más profundo y lo más interno de nuestra vida, la palabra del Señor revela y discierne, esclarece, muestra a la luz los pensamientos y las intenciones del corazón, porque quedamos desnudos ante su verdad. Así es la palabra del Señor. Tremendo poder para salvación. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Estamos ahí cerca. Santiago 1, 18. Dice, Él, hablando de Dios, de quien recibimos toda buena dádiva, que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Porque la Biblia no es una de las verdades. La Biblia no es uno de los libros de sabiduría que en el mundo tú puedas encontrar. La Biblia no es una alternativa. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Lo que tenemos aquí, hermanos, en nuestras manos, no son consejos meramente de sabiduría, no son meramente buenas palabras para vivir una vida plena, no son meramente buenos consejos para tener un matrimonio exitoso o vivir una vida sin problemas. Lo que tenemos acá, hermanos, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y ya que estamos ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, para ver cómo funciona esto. 1 de Pedro, capítulo 1,
Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Dice aquí la palabra del Señor. Siendo renacidos, un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo, un cambio de vida, en donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no por la religión, no por la enseñanza humana, las buenas obras pasajeras de este mundo, no por el intelecto ni por la emoción, sino, dice, de una simiente incorruptible, que no se puede alterar, no se puede corromper, no se puede tergiversar, porque no es algo, es algo eterno, es algo absoluto. No es algo pasajero. Dice, por la palabra de Dios, y añade, tal como dijo Cristo, que vive, porque la palabra es viva y eficaz, y permanece para siempre. Para siempre. Este libro, amados hermanos, es la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Nosotros vamos y venimos en esta tierra. Estamos en un momento y ya no estamos. Pero la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Un dato anecdótico interesante que no es menor. Esta misma Biblia pertenecía a nuestra hermana Tati. Ella partió y está en la presencia del Señor. Y de esta misma Biblia que ella le acompañó durante muchos años de su vida, te estoy compartiendo estas verdades. Porque nosotros estamos aquí, el día de mañana ya no vamos a estar. Pero la palabra del Señor sí. Porque vive y permanece, no por un rato, ni por el momento. No funciona solamente cuando nos conviene, ¿no? Para siempre, dice la palabra del Señor. Abraham le aclaró a este condenado a muerte que las escrituras eran suficientes y superiores a un evento espectacular para persuadir a un incrédulo. ¿Qué era lo que quería este condenado? Que alguien se levantara de los muertos y le fuera a predicar a sus hermanos. Un buen deseo, pero equivocado en su fuente. Porque Abraham le aclaró, Abraham tenía muy claro que no era un evento espectacular como la resurrección de alguien entre los muertos llegando a predicar el evangelio que iba a hacer que las personas se salvaran, sino las escrituras. Las escrituras, la palabra del Señor. Eso sería suficiente para salvar su alma y para persuadir a un incrédulo. Lucas 16, volvamos a nuestro texto. Nuevamente el verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Ahí vimos en primer lugar que un siervo fuese enviado. Ese fue el ruego de este hombre. Que un siervo, que alguien fuese enviado. Luego el verso 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Rogó para que un testimonio fuese dado. Pero en tercer lugar, mira lo que dice allá en el mismo versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabes lo que les dijo? Tienen lo necesario, tienen lo suficiente, tienen el poder de Dios para salvación. Esto es todo, absolutamente todo lo que necesitan. Tienen la palabra de Dios, tienen el poder de Dios y tienen el evangelio de Jesucristo.
El tercer ruego de este hombre era que sus cercanos fuesen salvados, que sus hermanos fuesen salvados, a fin de que no vengan también a este lugar, a un lugar de tormento. Es un lugar terrible, es un lugar triste. ¿Cómo es este lugar? Es un lugar horrible. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 1:9. 2 Tesalonicenses 1:9. Es un lugar de exclusión, ajenos a Dios. 2 Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, separados, apartados, alejados. ¿De qué? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire lo que dice Mateo 25, 41 y 46. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Es un lugar donde van a estar habitando por la eternidad los malditos para Dios, los anatemas ante Dios. Dice: malditos al fuego eterno, preparado ¿para qué? Para el diablo y para sus ángeles. Este es el lugar desde donde este hombre estaba rogando que nadie fuese enviado de su familia allí. Y mire lo que dice el 46. Le dirán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vergüenza y confusión perpetua. Mire lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchas personas se mofan, se ríen del infierno. No, allá la vamos a pasar bien. Allá vamos a estar todos los días haciendo fiestas y haciendo maldades. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros, miren lo que dice, no va a ser un lugar de alegría ni de jolgorio, dice para vergüenza, no va a ser un lugar para pasarlo bien y disfrutar, y confusión perpetua, confusión perpetua. Es descrito incluso de diferentes formas en la Escritura. Si no alcanzas a ver todas estas citas, pon atención. Es descrito como un horno de fuego. Mateo capítulo 13, versículo 42. Mateo capítulo 13, versículo 42. Dice: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Será un fuego que quema, pero que no se apaga, y donde el gusano no muere. Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 43, dice, Marcos 9, 43, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Hablando de lo serio que es este lugar. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser, ¿qué dice? Apagado. Donde el gusano de ellos no muere, es una pudrición permanente y perpetua. Y el fuego nunca se apaga. Incluso en el Antiguo Testamento, en Isaías 30, Isaías capítulo 30, versículo 33 de Isaías, dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre
lo enciende. No sé si logras captar lo terrible que es este lugar. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 33, el versículo 14, añade y dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10, al final de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 14, y te vas a dar cuenta que en la Biblia se habla más del infierno que del cielo, porque Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar, porque Dios advierte a los pecadores. En Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 10, dice aquí la palabra del Señor: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y recuerda que todos los incrédulos van a ser lanzados a este lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Es un lugar en que el cuerpo y el alma sufren. Mateo capítulo 10, versículo 28. Si no alcanzas a llegar a estas citas, por favor, solo pon atención. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice aquí la palabra del Señor. Mateo 10, 28. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso es que creemos que algún día va a haber una resurrección de los cuerpos, de los justos y de los injustos. Los cuerpos de los justos van a ser reconstituidos y llevados a la presencia del Señor en cuerpos glorificados como el de Cristo después de su resurrección. Pero los cuerpos de los incrédulos van a ser reconstituidos, aunque hayan muerto hace muchos siglos en el pasado. El polvo va a ser tomado y reconstituido, y físicamente en su cuerpo, alma y espíritu van a ser lanzados al lago de fuego, donde van a ser destruidos y atormentados por la eternidad. Dice: aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra destruir es afligir, atormentar, asolar, desbaratar. El infierno no es un lugar de jolgorio ni de fiesta. Es un lugar ya preparado y destinado, como ya lo leímos en Mateo 25, para el diablo y para sus ángeles. Y ellos son mayores en poder que nosotros. Así que imagínate lo que le espera a todo ser humano que no se haya convertido y que algún día va a ser lanzado a este lugar. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, por favor, acompáñenme. Apocalipsis capítulo 20. Palabras tremendas, solemnes, palabras eternas. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 en adelante. Y vi, esto es en el futuro, en un futuro que cada vez está más cercano, más próximo, ya queda poco. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No hay donde esconderse, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, ni en ningún lado te vas a poder esconder de la presencia del Señor, es lo que está diciendo aquí. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. En este momento se va a ver y evidenciar lo que es la verdadera igualdad y justicia. Porque ahí todos van a comparecer sin ninguna excepción, de cargo, de rango, de posición, van a comparecer ante, dice, Dios, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y hay varios libros que menciona la Escritura, donde está el registro de todo lo que hemos hecho, bueno o malo. Cada cosa está registrada. Pero también uno de esos libros va a ser este, hermano, la palabra de Dios.
Este libro que dio testimonio del Evangelio va a ser abierto ya en el juicio. Y ante este libro se va a encarar a todos aquellos que rechazaron el mensaje de Dios para salvación. Dice, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, y por fe a través de la gracia de Jesucristo han recibido la salvación y el perdón de sus pecados. Y ese libro va a ser abierto. Dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que ya les mencioné, según sus obras. Y el mar, todos los que han muerto ahogados en naufragios o a la orilla del mar, el mar entregó los muertos que había en él. Todas aquellas personas que han muerto en el océano, nunca sus cuerpos han aparecido, se van a encontrar ahí. Y la muerte y el Hades, los que están en la sepultura, en la tumba, dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera muerte es cuando nosotros morimos y nos vamos a la tumba. En el caso de los incrédulos, de los no creyentes, su cuerpo va a la tumba, su alma va a un lugar de tormento pasajero para esperar el día del gran juicio y luego ser enviado a este lugar permanente que es el lago de fuego. En el caso de los hijos de Dios, cuando muere un ser querido o alguien cercano, cuando nosotros morimos, como dice el apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente al Señor. Y luego el Señor en el arrebatamiento va a reconstituir nuestros cuerpos y en ese momento nuestra alma y espíritu van a unificarse nuevamente con nuestro cuerpo glorificado y vamos a estar, como prometió el Señor, para siempre con Él. Para que donde yo estoy, dijo Cristo, vosotros también estáis. Por eso el Señor está preparando lugar, morada para nosotros. Por eso es que el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso es que el Señor nos da su paz, esa paz que el mundo no puede dar. Para que no tengamos miedo, ni tengamos angustia, ni se turbe nuestro corazón. Pero aquellos que no han recibido a Cristo, mira cuál será su castigo. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Si tú no estás escrito en el libro de la vida, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, déjame decirte que estás en un grave peligro. Mucho peor que cualquier accidente trágico, que cualquier cáncer devastador, que cualquier enfermedad peligrosa, que cualquier atentado injusto. Tú estás en un grave peligro si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Tú estás en un grave y serio peligro. Y la condenación de tu alma se acerca. Porque Cristo Jesús y Dios Padre no tendrán por inocente al culpable. Y el pecado que mora en ti, como en todos nosotros, te condena. La única opción que tienes es clamar por la salvación de tu alma y encontrar en Cristo el perdón de tus pecados. Dios no quiere que vayamos a este lugar. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿escuchaste eso? Todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su voluntad expresada claramente en su palabra, el cual quiere que todos procedan al arrepentimiento, y por eso el Señor es paciente. ¿Tú te das cuenta cuán paciente ha sido el Señor contigo? ¿Cuántas oportunidades te ha dado? ¿Tú crees que te las va a seguir dando? ¿Tú crees que Dios va a seguir siendo paciente? Dios quiere salvar tu alma. Hoy es el día, dijo el Señor. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice aquí la palabra del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Y por lo tanto, ¿sabes cuál es nuestro deber? Si me quieres acompañar a un versículo, acompáñame a Judas 23. Judas, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis, que es el último, está una pequeña epístola de Judas, pero que nos deja una gran enseñanza en el versículo 23. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. ¿A cuántas almas tú has arrebatado del fuego? ¿Cuántas almas tú has visto convertirse por tu testimonio, por tu iniciativa? Toda persona que no ha recibido a Cristo, como dice Juan capítulo 3, versículo 18, no lo busquen, ya está condenada. Fíjate que no es que se va a condenar en el día del juicio. El pecado ya te condena. Ya estás condenado si Cristo no es tu Salvador. Si tú no has nacido de nuevo, ya estás bajo la ira de Dios. Solo el que se ha convertido a Cristo es salvado por medio de la fe. Es salvado de ese lugar de tormento. Es salvado de la condenación eterna. Juan capítulo 5, el versículo 24, Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, como ese hombre rico que estaba en la perdición. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando Cristo contó esta historia, estaban los judíos. Algunos se convirtieron, pero muchos de los líderes religiosos de su época no lo hicieron. A pesar de que Cristo después murió, y fíjate, a pesar de que Cristo después resucitó. Y aún así, la mayoría de los líderes religiosos judíos no se convirtieron, aunque uno se levantó de los muertos. Así es que Abraham tenía razón cuando le dijo a este rico: los que están aquí no pueden pasar para allá, los que están allá no pueden pasar para acá. Hay una cima, una hendidura profunda y amplia que es imposible atravesar. No se va a levantar a uno de los muertos para llegar y predicar el Evangelio, porque aunque lo haga, y Cristo lo hizo, aún así no se van a convertir. Pero tienen algo poderoso, por medio de lo cual sí pueden llegar a la salvación: su palabra. Lo que tú tienes en tus manos, ¿sabes lo que es? Es el poder y la energía renovable más poderosa que hay en el mundo. Los seres humanos a través de los siglos han buscado ese poder, esa energía mítica que jamás se acaba, que jamás se agota. Y es porque en su necedad muchos científicos han rechazado a Dios. Pero aquellos que han sido salvados por la gracia de Jesucristo la han encontrado. Yo te animo y te desafío que acojas el ruego de este condenado, que le pidió a Abraham: envía a alguien para que vaya y les testifique, para que no vengan a este lugar. Envía a alguien, una señal, un poder, para que ellos se conviertan y no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy, dijo el condenado. Ese mismo llamado todavía, porque escucha esto, ya han pasado más de 2000 años de esta historia. ¿Y sabes dónde está este condenado? Todavía está gritando y gimiendo en ese lugar. Y todavía sigue clamando para que nosotros, que somos sus hijos, los seguidores de Jesucristo, tengamos el valor de compartir esta verdad. No dejes que por tu culpa o por tu negligencia personas que estén en tu entorno se vayan al infierno. No dejes que los que están a tu alrededor dejen de escuchar el testimonio de la palabra del Señor. Es tu y mi responsabilidad. Tomemos nota de esta historia.
y acojamos este ruego, porque hay almas que necesitan salvación. Tengamos un momento de oración. Padre,